Bueno, buenos días. Como os decía, vamos a hacer hacer la práctica que os he enviado el fin de semana, un cuestionario y el artículo que había que leer. Entonces, ese trabajo, la lectura del artículo más el guión reflexivo que os indiqué y que os sugería que lo fueseis leyendo cada uno de vosotros y que fueseis de alguna forma respondiendo a las preguntas, ¿no? Y ahora, en la clase, en la primera parte de la clase, de la práctica, vais a poner en común entre vosotros las ideas de aquellas lecturas que habéis hecho y los puntos reflexivos que habéis aportado, ¿no? Para que al final diríamos que de la lectura de estas 5 páginas que os he señalado se recojan las ideas centrales del grupo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces voy a ir pasando por cada uno de los grupos para ir viendo a ver si veis cómo se ha hecho la actividad, qué dificultades habéis tenido. En la indicación que os ponía en el correo electrónico os señalaba que si en la lectura había algún tipo de duda o algún tipo de comentario o algún tipo de observación, que dejáis por escrito, que era el momento de ir planteárselas en clase. Y yo las iría resolviendo de forma en grupo, de forma individual o de forma colectiva con todos los alumnos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, venga, vamos a ir. Empezamos, si queréis, por este grupo. ¿Vosotros ya lo habéis podido realizar? ¿Sí? A ver, ¿cómo lo habéis hecho? Decidme cómo lo habéis hecho. ¿Cuál ha sido la secuencia que habéis por WhatsApp? Perfecto, es decir, que bueno, la metodología que habéis seguido ha sido la metodología colaborativa a través de WhatsApp. Es decir, que individualmente cada una de vosotros habéis hecho la lectura y luego habéis puesto en común las ideas. Bueno, pues a ver, ¿os podéis contar un poco cuáles han sido las dudas o las que habéis tenido, o si ha surgido alguna pregunta? Por ejemplo, en el documento en el artículo que os he enviado, había una pregunta clave que era una reflexión clave. Bueno, había un pequeño error que no os habéis percatado, que la primera pregunta estaba repetida. Sí. Supongo que habéis entendido que se refería a rutina y hábito, ¿no? Sí. No, pues sí. Eran, bueno, muy bien, sí, bien. Ha sido un error, pero bueno. Bueno, pues entonces vamos a ver qué entendéis vosotros por rutina y qué entendéis vosotros por hábito. ¿Qué habéis entendido? ¿Me dejáis ver, por favor? Venga, contádmelo. A ver, ¿qué es un hábito para vosotros? Una serie de rutinas llevadas a diario que convierten en una forma de hacer las cosas. ¿Bueno? ¿Y qué diferencia encontréis vosotros entre la rutina y el hábito? Exactamente. Pero ahora un poquito más alto, efectivamente. Repítelo. El hábito se adquiere con la rutina. Tú lo vas adquiriendo con la rutina. ¿Qué otro punto más os ha llamado la atención en la lectura? Había un tema que era realmente importante, que hablaba de en educación infantil, recordaréis que hay 3 grandes bloques de contenido que se trabajan a lo largo de toda la educación infantil, entre los 2 ciclos. Y hablaba de conocimiento de... del cuerpo y conocimiento del medio, ¿no? Digamos que señalaban como uno de los elementos, de los bloques de contenido nucleares a trabajar en la educación infantil. ¿De acuerdo? Más cosas.
Todas habéis leído las cinco páginas, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que forman parte en las rutinas diarias en educación infantil? Bueno, pensadlo, volved a coger el artículo y tomar eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Buenos días. A ver, ¿cómo habéis leído el artículo todas, ¿no? ¿Cómo habéis hecho la puesta en común? ¿Por? ¿O vas? Es que os habéis conectado en un momento determinado, habéis acordado una hora, y en esa hora también habéis seguido la metodología colaborativa, ¿no? Para trabajar y hacer esta actividad, ¿no? Primero la actividad individual y luego os habéis puesto en común las ideas que consideráis que eran más relevantes en cada una de las preguntas. Como os decía en el correo electrónico, lo que se pretendía no solamente que se respondan a las preguntas, sino que sean un guión orientativo para reflexionar sobre el artículo. ¿De acuerdo? Y que pues, se podía responder a estas preguntas y se podían plantear otras nuevas. ¿Qué aspecto os ha llamado más la atención? Por ejemplo, voy a destacar yo uno positivo. En el hecho de que vosotros habéis detectado un error en el diseño de la actividad ya es un aspecto muy positivo de la capacidad de análisis que habéis tenido. Por tanto, digamos, ¿qué diferencia habéis encontrado para puntos de diferente hábito y rutina? Que la respuesta es lo que haces y el hábito la forma de actuar. Y entonces, más alto, tenéis que hablar más alto porque si no, no se escucha. Digo, en los grupos en los que estoy hay que hablar más alto, los demás hablan un poquito bajo para que se nos pueda escuchar bien. A ver, está muy bien. Levanta la voz. Que la rutina es lo que haces y el hábito la forma en que lo haces. Y sí, diríamos que el hábito es algo que vas aprendiendo y que se convierte y que luego en actitudes. Y que luego con el tiempo los hábitos nos van desarrollando. ¿De acuerdo? ¿Qué otros elementos, qué otros aspectos os han llamado la atención del artículo? Alto, por favor. Tendrán a darse cuenta a seguir el aprendizaje de las rutinas y hábitos en la etapa de educación infantil lo han entendido como lo que hay que seguir en una aula, por ejemplo, asamblea, control de esfínteres, de actividades. Yo lo veo de esta manera y en el artículo como que no se menciona una secuencia explícita, más que nada dice que tiene que poder ser sincronizada o en texto, que se puede tapar de una manera u otra, pero no me pone como unas la secuencia que hay que seguir. La rutina es una ¿Y vosotros qué habéis puesto? Claro, lo que viene nada. Claro, pues sí, es que era trabajo individualizado, independiente, acompañamiento del profesor, la limpieza, el orden, sí, que eran esos eran los pasos. Claro, lo que pasa es que ya se refiere a que secuencia, la entiende y que la pregunta podía dar no, pero bueno, está muy bien, pero entonces la actividad correcto. Entonces la actividad que tenéis que hacer vosotras es reformular de nuevo la pregunta. La formulación de la pregunta ha dado lugar a un conflicto cognitivo. Entonces, justamente esa situación en la que vosotros tenéis que ahora reformular esa pregunta que responda a lo que realmente hemos trabajado en casa. Y a veces las preguntas que están un poco confusas son una herramienta para reformular y buscar la respuesta correcta. Para ello tenemos que modificar lo que se llama reformular. ¿De acuerdo? ¿Vale? Más cosas sobre la cuestión. ¿Nada más? ¿Se ha entendido bien? Sí. Perfecto.
Bueno, pasamos a otro punto. A ver, vosotros y vosotras, ¿qué tal? A ver, ¿veis? ¿Cómo lo habéis? ¿Me expliquéis un poco cómo habéis trabajado? Por WhatsApp ayer. También, ¿no? Tuvimos, sí. Lo leímos cada uno en casa y luego nos pusimos a hacerlo con cada opinión. Perfecto. Entonces, que en casa lo que habéis hecho habéis bajado el campo virtual, habéis bajado el artículo, las preguntas, habéis hecho un trabajo individual en vuestras respectivas casas y luego, cuando se ha hecho ese trabajo, os habéis puesto, os habéis conectado y habéis hecho un trabajo colaborativo, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son las respuestas? Más o menos ya las conozco porque ya las he visto en demás grupos. Si hay alguna aportación, alguna consideración o alguna reflexión que no se haya contemplado en el artículo, en el guión reflexivo que os envía. La única en la que me dudas es la convivencia. La pregunta... Sí, que la pregunta no estaba claramente formulada, ¿no? Bien, pues como eso es una realidad, porque forma parte de la actividad, era ejecutar también las preguntas que fuesen un poco confusas. Sí, sí, efectivamente, que va a ser un poco un tipo de confusión que os estimulasen a buscar otro tipo de preguntas para encontrar la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, si no, reformular de nuevo la pregunta que responda al tipo de respuesta que habéis dado. ¿De acuerdo? Y para esto, para cualquier determinado, para hoy, Sí, luego, eso lo vais a entregar. Sí. A ustedes sí, ¿verdad? A ver, vosotros ya habéis falta compañeros. Creo que todo el mundo lo ha hecho. ¿Se escucha? Muy bajito. WhatsApp y Google Drive. Bueno, diríamos que la metodología que habéis seguido es WhatsApp y Google Drive. vosotros, bueno, os ha llegado la información mía del campo virtual, habéis bajado cada uno de vuestra casa el artículo y el guión, habéis trabajado individualmente. ¿Qué aspectos de la práctica os ha permitido a buscar alguna idea, a hacer alguna pregunta que no estuviese contemplada aquí? ¿Ha habido algo que os haya llamado, digamos, que a partir de la lectura y del convertir en la puesta en común por WhatsApp os habéis planteado alguna duda que no habéis encontrado respuesta? Creo que eran dos puntos que estaban y luego pasamos a hablar de la importancia de la primera etapa y la etapa de desarrollo y aún no tiene una personalidad definida y hablaba sobre la importancia de la personalidad de la personalidad donde habla de la importancia yo creo que el texto estaba muy bien, era muy completo y luego trataba lo que habla básicamente del rendimiento y es la importancia de la primera etapa infantil de 0 a 6 de crear hábitos, o sea, de crear rutinas que creen hábitos, porque la personalidad del niño se está formando en esa etapa. Por lo tanto, tener cierta rutina hará que los niños desarrollen ciertos hábitos que conformen su personalidad. Entonces, y hablaba de la importancia que se haga tanto a nivel académico como a nivel familiar también. En ambos núcleos es importante que se trabajen conjuntamente. De ahí la importancia de las relaciones estrechas que tiene que tener la familia con la educación infantil, porque es donde se sientan los pilares de la personalidad, a través de las rutinas, los hábitos y las actitudes. ¿De acuerdo?
Y luego, ese artículo, entre otras cosas más que plantea, refleja un tema importante, que hace referencia, que ya lo he comentado en algún grupo, que hace referencia a los bloques de contenido. Sabéis que en el infantil hay 3 grandes áreas de contenido, y uno de ellos está relacionado justamente con la temática de las rutinas, los hábitos y los objetivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues visto esto, voy a pasaros ahora una pequeña, es una prueba de evaluación, y luego lo voy a evaluar con vosotros. Veis que es muy sencillo y es de verdad, es una respuesta simple, ¿no? Entonces, de lo que se trata, se trata no solamente de medir las conductas, sino en una primera fase se van a medir las conductas hacia la respuesta que voy a dar, pero luego voy a pasar por cada grupo y voy a ir anotando lo que es la información instructiva, luego cómo lo habéis hecho, la metodología que habéis utilizado y lo que habéis aprendido. ¿De acuerdo? Y esa va a ser la calificación que os voy a dar a la semana, ¿vale? La evaluación va a ser por grupos, no va a ser individual, como venimos haciendo en la metodología de la clase. ¿De acuerdo? Bueno, pues os doy un tiempo para que las... En este momento estamos haciendo, vosotros seguís, estoy diciendo lo que dice dentro. En este momento estamos poniendo en común los aprendizajes conseguidos, a través de la actividad práctica. Cuando hayáis terminado me lo decís. El hábito del arte tiene marcas tiene sentido, pero si de pequeño nos habituan en orden de mayor lo reflejamos. Todo eso que la personal forma parte del bloque de autonomía de los infantiles. Sí, cómo no. El hábito del orden viene marcado básicamente por la organización de su vida cotidiana que le ayuda a fijar su pues si viene formulado un poco raro, reformula la pregunta. Ya te reformula la pregunta, pero la pregunta está clara. El hábito del orden viene marcado básicamente porque la organización en su vida cotidiana y que ayuda a mejorar de alguna forma el orden que intentamos mantener en este grupo intenta contribuir a organizar tus espacios mentales, tu propia organización. Bueno.
Pero entonces ahí habría que hacer una doble consideración. Una, reformular la pregunta y otra, responder la pregunta. Completar aquello que está incompleto y responder la pregunta. A partir de la pregunta de la reflexión. ¿De acuerdo? Tenemos una duda. En esta pregunta, ¿consideras que la rutina como aprendizaje contribuyen a desarrollar las capacidades motoras de la educación? Nosotros consideramos que sí, pero realmente pensamos que es algo cognitivo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Es que menos. Muy bien. Eso significa que habéis entendido. Pero realmente no la rutina con ¿Terminado? Toma. Bueno, pues vamos. Con que pongáis el grupo que sois, donde ponéis los nombres, colocad el grupo de trabajo. Y yo luego lo paso a la fecha. Bueno, como el modelo de evaluación que seguimos en esta asignatura, a ver, por favor, como el modelo de evaluación que seguimos en esta asignatura es formativo comprensivo, habéis realizado la actividad una parte de la evaluación de forma conjunta. Ahora voy a pasar yo por cada uno de los grupos, evaluando las diferentes dimensiones de la competencia. Vosotros ya las habéis hecho todas las actividades, ahora voy a pasar con vosotros para comprobar con vosotros el aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis empiezo por aquí y ya voy siguiendo todo. ¿Vale? Los hábitos esta pregunta hay que ¿Consideras que la rutina contribuye a desarrollar las capacidades motoras estimativas alumnos? Algo que he dicho antes, cuando estábamos viendo la práctica, ¿qué argumento me estabais dando para hablar de las rutinas, de los hábitos y de las actividades? Si decís que estaban las bases de la personalidad. Eso significa que este tipo de actividades son las cognitivas. Pero fundamental son las cognitivas. Pero justamente por los argumentos que claro, por ejemplo, por el hábito de mentalidad conmigo, todo eso, está desarrollando. Ya te refieres. Hay capacidades motoras, hay capacidades sociales, hay capacidades comunicativas y hay capacidades cognitivas. En este caso dice,
es consideras como aprendizajes. ¿Cómo aprendizajes contribuyen a desarrollar las capacidades motoras? La base de las manos o cambiar la parte motora, pero yo estoy tratando el lavado de manos como una rutina que le vas a entrar inicia el hábito y desarrolla una sí, pero no es en este caso. Claro, pero ya no es que son democráticos. El hábito del orden viene marcado básicamente por la organización de su vida cotidiana que ayuda a mejorar la organización interior. ¿Tenéis algo que señalar a esta falta el punto puede dar lugar a una... Sí, está bien. Estas no nos favorecen la convivencia en la clase y fuera de ella. Entonces, bueno, pues tenéis un poco las capacidades que hay que trabajar. Bueno, entonces, en esta práctica, vosotros habéis hecho un trabajo individual. Habéis aplicado metodología colaborativa, ha habido una misma común, ha habido una reformulación de preguntas y ha habido la calificación que podéis ir pensando en ella, por cierto, como el modelo de evaluación es formativa compartida, entonces ir pensando cuál es la calificación, la evaluación que está hecha, cuál es la calificación que debéis consideráis esta actividad en función de lo que habéis aprendido, es decir, a ver, vosotros. Primera cuestión. ¿Hay alguna observación en relación a las preguntas? Sí, en la que te hemos dicho antes. Ah, bueno, sí, ya está. Bueno, en la 1 que no lo pone. Sí. Bueno, pero no se trata tampoco que las preguntas que yo os haga sean textualmente, que ya son bastante orientativas, ¿no? Alto, habla alto, por favor. Nosotros entendemos que al final la cocina te genera la higiene, el sueño, etcétera, la comida que son necesidades básicas, al fin y al cabo. Vale. De todos, ¿habéis hecho o consideráis necesario reformular alguna pregunta en la evaluación? No. Bueno, de todas formas, la evaluación que hacemos de la práctica no es solamente esta respuesta de las conductas cognitivas, que son correctas todas, sino también hemos tenido en cuenta lo que habéis aportado antes en la información y en la detección de algunos errores en la formulación de algunas cuestiones, que eso era el indicador más significativo, si había un aprendizaje significativo, y que había, por vuestra parte, había un aprendizaje comprensivo. Es decir, que cuando habéis leído los indicadores que había que responder, os habéis percatado que había unos errores conceptuales, y los habéis detectado y los habéis corregido. Por tanto, ese es un excelente aprendizaje. Al igual que el resto de los grupos, como vosotras habéis bajado la información del campo virtual, tanto el documento como el guión reflexivo, lo habéis trabajado individualmente, luego habéis utilizado a través del campo virtual u otras redes sociales, habéis hecho la puesta en común a través de metodología colaborativa, se han hecho las respuestas, se ha hecho la evaluación. Con todo esto, yo no quiero que vosotras vayáis
haciendo una calificación, que luego cuando estaréis conmigo, una calificación por todo lo que habéis hecho y lo que habéis aprendido. No por todo, no solamente lo que habéis trabajado, que también lo he visto, pero sobre todo por lo que habéis aprendido a aprender. ¿Queda claro? Me lo vais luego que lo veis más referente. ¿Qué grupo de números sois? Vosotros, ¿cómo va? Bueno, ¿alguna observación? Contestar, si contestáis, algo, ¿Alguna observación en las preguntas que hemos hecho? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Sí, lo de que la 5 creo que es, Sí. da a la 4. Sí. La hemos vuelto a formular para Muy bien, entenderla. y que habéis reformulado la 4, ¿no? Ayudar de las ideas de... A ver, la organización con tu entorno ayuda a reflejar una organización propia de las ideas personales. Sí. Vale. Me parece bien que utilicemos lo que es la reformulación de las ideas y de las preguntas. Me parece bien. En relación a la pregunta, en la cuestión 4, ¿consideras que las rutinas como aprendizaje, yo subrayo, las rutinas como aprendizaje contribuyen a desarrollar las capacidades motoras en los alumnos de educación infantil? Vosotros habéis señalado que sí. ¿Cuáles son las razones que os llevan a que las rutinas como aprendizaje desarrollen las capacidades motoras? No como actividad, sino como aprendizaje. Que con lo del aprendizaje ya nos han... Si tú tienes una rutina, Así que la rutina como aprendizaje, yo realizo rutinas con los niños en clase y con vosotras también, yo realizo, hacemos actividades rutinarias, pero para trabajar algunas capacidades, pero precisamente no son las motoras. Nuestra forma de trabajar los lunes, la parte práctica, es rutinaria en cuanto a la organización espacial. Sin embargo, el desarrollo no es motor. Pero con los niños, al estar en una escuela infantil, Sí. sí que puedes hacer actividades rutinarias, pero claro. Motoras, evidentemente, muchas de ellas, pero no es lo que se pregunta. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con ello. Y yo sé que una gran parte de las actividades que realizan los profesores de educación son motoras, pero no son exclusivas. También hay otras actividades de aprendizaje, como son las rutinas, que desarrollan otro tipo de capacidades. Teniendo en cuenta que el mapa de capacidades en educación infantil son las cognitivas, las comunicativas, las afectivas, las motoras y las sociales. ¿Lo damos otra vuelta? ¿Lo dais otra reflexión? Sí, que yo subrayo como aprendizajes. La palabra aprendizaje. La rutina como aprendizaje. No como actividad, como aprendizaje. Yo ahora le estoy poniendo el acento en el aprendizaje. Lo damos otra vuelta, ¿de acuerdo? Y también aprovechamos para hacer una valoración, perdón, una calificación. La evaluación ya la estoy haciendo yo ahora, que luego la compartiré con vosotros, pero que hagáis una calificación de lo que habéis aprendido en este tema, desde que empezamos el tema a nivel teórico en la clase y con esta práctica. ¿De acuerdo? Se refiere qué conceptos y qué habilidades se han aprendido, se han fijado. ¿De acuerdo? Bueno, ya. A ver, vosotros. Lo mismo, ¿no? A ver, veo que habéis reformulado una pregunta, ¿no? Bueno, no he reformulado tal cual es. Bien, a ver, ¿qué matiz? Dígame, voz alta. A ver, la pregunta, los hábitos
enseñan para satisfacer nuestras necesidades básicas y también nos... A ver, más despacio y alto, está claro. Pero alto sobre todo. La pregunta 1 dice que los hábitos se diseñan para satisfacer nuestras necesidades básicas. Estamos de acuerdo, pero leyendo el artículo que mandaste, hemos añadido que a través de ellos nos sentimos más seguros en el modo de obrar ante distintas situaciones. O sea que estamos de acuerdo en que sí, pero lo hemos querido añadir un poco más, ¿no? Que lo aclara y que lo explica. Y que lo afirma. Me parece muy bien. Muy bien, muy bien. Más preguntas. La segunda estamos de acuerdo también, pero nada, porque tendríamos que aquí estamos de acuerdo. En la tercera no estamos de acuerdo y hemos quitado las motoras por las cognitivas. Porque creemos que las motoras sí son importantes y sí que se trabajan, pero se trabajan más las cognitivas que las... Pero no es por eso. Javier, no es por eso. Son porque dice que las rutinas, en este caso, como aprendizaje, que yo estoy enfocando las rutinas. Yo le decía al grupo de al lado que nosotros los lunes tenemos una rutina metodológica, porque hemos instalado un tipo de organización en la clase, en las prácticas, y todas las hacemos de esta forma. Por lo tanto, rutinariamente nos ubicamos así, nos colocamos así y trabajamos así, ¿no? Pero el objetivo no es desarrollar ninguna capacidad motora, sino desarrollar una determinada metodología que nos lleva a adquirir nosotros unas competencias, como es trabajar en forma colaborativa, cómo se intercambia la información, cómo es discutir las ideas, cómo llegar a la síntesis, etc. ¿De acuerdo? Por eso de lo que se trata es del desarrollo. Cuando he enfatizado el aprendizaje, me refiero a la cognitivo. Si bien es cierto que en educación infantil se trabaja muchísimo las capacidades, todas las competencias. Es más, muchas de las capacidades cognitivas las trabajamos a través del campo motor, porque es la vía que nosotros tenemos de interactuar con ellos. ¿Sí? Bueno, pues lo demás está bien. Y luego las 4 o las 5, pues estamos de acuerdo. Bueno, pues entonces ahora lo que vais a hacer es entre todos consensuar una calificación, no una evaluación, una calificación. A la práctica que hemos hecho, es decir, pero a lo que habéis aprendido. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo tenéis vosotros. Espera. Pues cuando lo sepáis me lo decís, porque yo sí que no lo voy a decir. Está bien la pregunta, está muy bien la pregunta, pero bueno, está bien la pregunta que hace la compañía, es un poco para todos. La compañía de pregunta, sí, es muy importante que aprendamos a partir de nuestro trabajo, que seamos capaces de intentar ver un poco lo que nosotros hemos crecido, y eso que lo demos una tipificación numérica, ¿no? Ya luego lo consensuaréis conmigo, pero en principio que yo vea que lo que yo creo que he crecido, yo lo evalúo con un 5, o lo califico con un 5 o con un 10. Ya luego el profesor, con el profesor veremos a ver si eso está desfasado, es adecuado, etc. Porque nosotros tenemos que aprender a evaluar, porque una de nuestras funciones importantes es aprender a evaluar. Y la mejor forma de aprender a evaluar es evaluando nuestros propios trabajos, a través de la orientación del profesor, con el profesor, de lo que hemos ido creciendo cada uno de nosotros. Entonces, la compañía me dice, ¿y qué tengo en cuenta? Bueno, en el programa de la asignatura yo os dejé los criterios que tengo para evaluar todas y cada una de las actividades. En esta actividad es aplicar esos criterios. Tú has hecho un trabajo individual en casa, has hecho una lectura individual, has respondido a un trabajo reflexivo en casa, luego lo has compartido con el grupo de trabajo a través de la metodología colaborativa, habéis puesto una síntesis, habéis reformulado preguntas. Por tanto, diríamos que, aparte de conocer y comprender algunas ideas, y habéis reconstruido el instrumento que yo os he enviado, que es lo más importante. Bien, lo importante no es que se responda a veces a lo que el profesor manda, sino que yo tenga la capacidad de detectar
mejoras que pueden contribuir a ampliar el conocimiento que hemos presentado en clase. ¿De acuerdo? No a reproducir lo que yo os he colgado en el campus virtual, sino que a partir de lo que yo os he colgado en el campus virtual, vosotros habéis sido capaces de ampliarlo, bien sea con vuestras preguntas, bien sea con vuestras aportaciones o bien sea con vuestras reformulaciones. Y en todos los grupos habéis contribuido a que eso sea así. Por tanto, vosotros tenéis que saber lo que habéis crecido. Y si no lo sabéis, yo lo siento, pero yo no puedo decir lo que yo diré lo que yo he visto. No, yo diga ya lo diré en su momento. Lo que yo diga ya lo diré en su momento. Lo que yo diga y lo que tú digas, lo vamos a consensuar, ¿vale? Vamos a intentar encontrar una valoración a todo lo más ajustada a la realidad del 20 de noviembre. A ver, vosotros. ¿Lo habéis hablado después? Sí. Que tienes razón. ¿Me puedes decir un pero? ¿Por qué? Datos de crecimiento. Alto, no se escucha. Volvemos a empezar. Vuestra calificación. Nuestra calificación es un 9 porque a nivel de que hemos trabajado en grupo, hemos estado debatiendo primero individual, ¿no? Perdón, no. Sí, primero individual y luego a nivel colaborativo, grupal, y con diferentes opiniones y debatiendo, llegando a un acuerdo entre todos. Eso es lo que nos hace crecer y aprender de los demás. ¿Qué has aprendido? Yo, por ejemplo, de las compañeras, por ejemplo, la pregunta que hemos estado haciendo antes del aprendizaje, claro, hemos estado debatiendo antes lo del aprendizaje y la técnica. Entonces, sí que es verdad que me he dado cuenta de que la pregunta en sí la tienes que leer como... A ver, para reformular hay que reflexionar. Ese es el objetivo. Y también creemos que es muy bien porque pensamos que la valoración no debe ser solo a nivel de los errores que hacemos, sino a nivel del aprendizaje. Y nosotros ese error no ha servido de aprendizaje más cultural que si hubiéramos puesto de primera por eso lo consideramos como jamás es un aprendizaje más profundo y que ¿Se ha escuchado bien esto? ¿Se ha escuchado bien esto? Espérate, falta. A ver, pues venga, es que me parece importante, además no es una realidad. Bueno, nosotros consideramos, o sea, no hemos... A ver, los demás hablan un poquito más bajo, por favor. A ver, los del fondo. A ver, nosotros... Pues tras haberlo debatido en un grupo, hemos llegado al consenso de que nuestra nota nos merecemos un 9. Hemos tenido un fallo en una de las preguntas, pero creemos que la valoración no debe ser solamente en base a los aciertos, sino a veces tener un error te hace aprender a un nivel más profundo que el tener un acierto, porque te hace reflexionar, cuestionarte la pregunta, indagar y llegar a un entendimiento profundo de por qué eso es de otra forma, con lo cual nosotros lo vemos como un aprendizaje. Vosotros cuando leéis artículos que leéis, que diferentes profesores os sugieren que leáis, hay lecturas, la compañera lo que ha puesto un valor
algo que en la literatura de la pedagogía últimamente se está utilizando mucho, y es que para que se logren aprendizajes significativos en los alumnos, primero hay que aprender a desaprender los malos aprendizajes. Y justamente aquí, de forma natural, se ha dado. Este grupo ha tomado conciencia de un error que lo hemos estado consultando, y ellos después han borrado el mal aprendizaje y han reconstruido el aprendizaje. ¿De acuerdo? Ese es el argumento que ellos dan en su crecimiento. ¿De acuerdo? Mantengo la calificación. A ver, vosotros. Más rápido que nos estudiamos. A ver, voz alta los demás. Ahora estamos en la fase de calificación. La evaluación ya la he hecho antes. Estamos en la última fase de la práctica. Estamos en la calificación. Vale, queríamos hablar de lo de la pregunta que hemos hecho antes, que nos ha subrayado, lo de las rutinas como aprendizaje, que nosotros creemos que, según está formulada la pregunta, te hemos respondido bien. Pero si la hemos reformulado y hemos añadido la palabra vale, hemos añadido que si exclusivamente se desarrollan las capacidades motoras, estaría la respuesta sería no. Claro, todas las que hemos dicho antes, no solo las motoras. Y bueno, a la hora de lo que hemos aprendido, pues no sé, no teníamos una idea clara de qué era la persona, a la hora de... Sí que puedes saberlo, pero no a la hora de... Alto, por favor, habla alto. Que no teníamos una idea clara de... Por favor, los demás. La diferencia entre una rutina y una rutina. Y que a través de unas actitudes. Y esa nos lleva luego al campo de las actitudes, ¿de acuerdo? Y también alto. Por favor. Que de una cosa que no sabíamos, como era esta pregunta que no la entendíamos, pues hemos sabido entre todas tener unas ideas claras y reformular. Muy bien. Lo de la reformulación, eso es el mejor. Vosotros, cuando sois profesores, yo os he dicho en alguna ocasión en clase que lo importante a la hora de valorar el desarrollo de nuestros alumnos no está tanto en las respuestas incluso de estas preguntas que yo os he puesto aquí, sino en el tipo de preguntas que hacéis. Y en todos los grupos habéis reformulado una pregunta, lo cual significa que sí se constata que hay un aprendizaje significativo, que hay un entendimiento de lo que está diciendo. Pero no tanto por la respuesta, sino por la reformulación a la que habéis llegado del análisis que habéis realizado en esta parte. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y la calificación? ¿Qué grupo sois, perdón? ¿3? ¿La calificación? Pues nosotras nos tendríamos un número a la hora de ayer no teníamos mucho tiempo y en cambio dijimos, venga, a esta hora vamos a estar todas aquí, cada una se va a leer personalmente, vamos a aportar nuestras ideas porque no puedes coger y parar. En plan, por ejemplo, una no entendía algo y entre todas pues nos habían... Dilo alto, que es tan importante lo que estás diciendo, tan importante lo que has dicho y que... A ver, pues que nosotras nos pondríamos un 9, porque ayer unas estaban trabajando, otras estaban tal, pero aunque nosotros dijimos a esta hora vamos a estar todas en el grupo, vamos a tenerlo leído y vamos a aportar cada una sus ideas, porque había algunas, yo por ejemplo, no entendía una pregunta y yo dije, yo esto no lo entiendo, entonces cada una fue uniendo como de sus ideas y al final pues contestamos la pregunta a nuestra manera, no de cómo venía en el texto literalmente. Claro, además como la mitad son de grado superior y la mitad no, claro, pues, es como que ayudaban también más. Bueno, pues yo lo que tengo que añadiros es que os felicito. Que os felicito por lo que habéis dicho, porque he visto que habéis hecho. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vos veis? A ver. ¿Por? Dime. Yo en principio anoto. ¿Veis? Yo luego la decisión me pesa los argumentos, no las opiniones. Los argumentos. Alto porque si no queda reflejado. Por favor, vosotros. Son 2 minutos lo que nos queda. Porque, por ejemplo, al leer las preguntas en casa, pues nos dimos cuenta del fallo que había entre hábito y rutina, lo modificamos.
La pregunta de... estaba bien, entonces lo pusimos, Lo hablamos entre todas, tenemos un consenso. El análisis de errores, perfecto, perfecto. ¿Y el aprendizaje? También, porque al final unas nos hemos aportado a ¿Qué otras. habéis aprendido? A ver, es que yo cuando estoy grado es como que yo lo tenía Claro, como es que con el tema de los hábitos y las rutinas en el grado se trabaja mucho, entonces era un texto Que nos sonaba. Para refrescar un poco bastante. eso. Vale, bueno, muy bien. Fenomenal. Que sí, la mantengo. De momento la mantengo. A ver, siguiente grupo. A ver, calificación. Alto, porque no. Por favor. Tenemos que hacer más un 9 porque hemos ido aprendiendo poquito a poquito. Alto. Hemos ido aprendiendo poco a poco, nos hemos estado uniendo, hemos dado cada uno nuestras opiniones, nos vamos ayudando, estamos creciendo también como grupo, no solo en aprendizaje. Bueno, sí, a mí me habéis presentado cosas interesantes. Y luego lo que también, a ver, pues, Javier. la reformulación que hemos hecho, ¿no? Claro. De todo, que yo creo que es importante. El trabajo en grupo, que ahora ya, al principio era, yo hago esto, tú haces esto, tal, pero ahora ya estamos trabajando todo en grupo y ahora sí que sigue grupo. Muy bien, muy bien. Y estamos caminando todo esto, ¿no? Y pues la disponibilidad de cada uno, que yo creo que también es importante. Y bueno, y los conceptos nucleares os ha quedado claro. Lo que es rutina, lo que es el área básica del aprendizaje de educación infantil, que también queda reflejado ahí, lo que es el hábito y lo que es la actitud, ¿de acuerdo? Bueno, pues muy bien. Finito. Vale, ya os podéis ir. ¿De acuerdo? Venga, gracias.